Bueno, buenas noches. Primeramente quiero agradecerles por estar en la reunión, que es de interés tanto de ustedes como mía, y que sé que están haciendo un esfuerzo de estar aquí, pero yo creo que cuando hay voluntad, las cosas salen bien. Entonces, creo que esta reunión tuve que haberla hecho yo unos días atrás para hacer la organización y buscarle el inicio a lo que vamos a finalizar, el orden también y tantas cositas que por experiencia uno las tiene que mejorar, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias por estar. Les vamos a hacer tiempito, unos minutitos a los compañeros, porque te ingresan algunos más para que no se me queden atrás. De todos modos, esta reunión la estoy grabando para que cualquier duda que puedan tener, pues ahí está el material que les pueda ayudar a trabajar su informe. Bueno, primeramente, fíjense que estaba viendo lo que ustedes me enviaron, el material, y tal vez el problema fue que el día que dieron los lineamientos para trabajar investigación, extensión y portafolio, ese día yo no estuve en la reunión cuando nos asignaron. Yo supe después que me habían asignado tal tarea, ¿verdad? Entonces yo en realidad no escuché que se habló en la reunión. Entonces, tan importante que es ser partícipe de algo que nos interesa, ¿verdad? Entonces, fíjense que con licenciada Yoli yo no había podido hablar. Esta semana yo hablé con ella y ya creo que ya ya aclaramos algunas cosas, pues, para bien de ustedes, porque hay tres maneras de trabajar. Está el proyecto de investigación acción y el proyecto de extensión. Entonces, aquí de hecho, pues no vamos a trabajar proyecto de investigación acción, porque si fuera así, ¿verdad? Entonces tendríamos que trabajar unificando criterios con la licenciada Yoli en una sola línea y trabajar investigación y lo del video. Entonces, ahí creo que tal vez había una deficiencia porque sí en los informes que me enviaron, hablaba del video de la licenciada Yoli. Entonces, eh, definitivamente, pues nosotros estamos divorciadas, si pudiera decirse así, de un trabajo, ¿verdad? En pareja. Ella va a trabajar su proyecto de extensión y yo voy a trabajar proyecto de investigación que es totalmente diferente. Entonces, bueno, todas esas cosas yo creo que tuvimos que haberlas hablado antes, sin embargo, yo creo que todavía estamos en tiempo. Para trabajar proyectos de investigación, pues ustedes ya tienen cierta experiencia porque cuando realizan su seminario es un proyecto de investigación. Sin embargo, lamentablemente, pues a veces o el maestro no nos explica o diga Asunción. Licenciada, con respecto a que no va a ser el mismo tema que el de la licenciada Yoli, ¿esto quiere decir que el tema que elegimos va a cambiar totalmente o siempre nos vamos a ir por el mismo tema? Cuando yo voy a explicar todo esto, entonces ustedes van a decir si tenemos que cambiar el tema, ¿verdad? Pero creo que vamos a por partes, ¿verdad? Entonces, bueno, en fin, que la investigación es bonita cuando uno entra a hacerlo, a hacer los pasos, pero para aprender a hacer todo eso tiene uno que pensar mucho porque es pensar, planear, ¿verdad? Y muchas veces la orientación, yo creo que los estudiantes están a lo que nosotros les decimos y los frutos se verán reflejados, o sea, el éxito, el fracaso desde el maestro, ¿verdad? Porque tiene que ser el que guía y el que vea la esperanza que tiene el estudiante en el docente, ¿verdad? Le hablo en general. De aquí no me interesa a mí saber si han aprendido o no en los procesos anteriores, porque tampoco no estoy yo en el papel de decir
fulano o sutano tenían la obligación. Para trabajar un proceso de investigación, sí, se lleva un tiempo, es un semestre, donde nosotros tenemos que no solamente darles el lineamiento de las partes de la investigación del informe, sino que tenemos como que entrar más allá para que ustedes puedan trabajar. Por ejemplo, la introducción. ¿De dónde sale la introducción? ¿Cómo hacen la introducción? ¿Cómo hacen la justificación? ¿Cómo trabajan un objetivo general? Entonces, nosotros como por ejemplo, yo estuve en el caso de ustedes cuando fui alumna y yo escuchaba cuando decían, es que el objetivo tiene que coincidir con la conclusión. ¿Será así o no será así? Entonces estábamos así como que uno a veces duda porque tal vez el proceso de aprendizaje en el sentido de seminario o algún proyecto de investigación que nos deja la universidad, al final sacamos el trabajo o sacan el trabajo unos 3, 4 a como Dios nos ayuda. Entonces, algunos pues solo pusieron su nombre, ¿verdad? Pero lo importante que es participar dentro del proceso, porque solo de esa manera se aprende, ¿verdad? Entonces, platicando con la licenciada Yoli, pues, y viendo lo que me mandaron, sí me hablan de un video, pues el video es el proyecto de extensión, que no tiene nada que ver con el proyecto de investigación. Luego, sí, estaba yo, porque yo no había hablado con ella, en relación al plan de diagnóstico, sí se hace cuando es proyecto de investigación-acción. O sea que para usted poder trabajar el proyecto de extensión a la par del de investigación, sí tiene que hacer un diagnóstico para saber cuál es el problema que yo voy a resolver. Por ejemplo, en el caso de ustedes que van a hacer el video, no sé, ¿verdad? Pero se supone que tienen que tener un diagnóstico para saber que el video es lo que conviene, pues, ¿verdad? Pero yo tampoco me voy a meter a decir que no sé, ¿verdad? Yo en realidad no sé cómo están trabajando y ustedes tienen la directriz con la licenciada y a mí no me compete decir nada sobre el tema de ella, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar aquí a trabajar algunas cositas que yo tengo para ustedes para compartir, que yo creo que con esto vamos a quedar bastante claros. Me gusta hacer matrices, o sea que a mí me gusta trabajar con cuadros porque eso me aclara la información. Entonces aquí yo les voy a decir todo esto, que es la primera parte que me van a trabajar, pero para trabajar todo esto, yo sé que Habla duro. ustedes manejan todo esto, lo manejan. Saben que es una línea de investigación, tema y todo eso, ¿verdad? Sin embargo, hay cositas que solo lo pensamos en concepto, pero en definición como que no logramos comprender. Entonces, bueno, la línea de investigación, según lo que tengo aquí, vamos a ver si tengo aquí unas diapositivas que hice. Fíjense que para optar al trabajo de la universidad, nosotros tuvimos que desarrollar un proyecto de investigación tipo tesis, o sea que es un poquito más largo que realizar. Esto es un poquito menos, pues, pero sí nos pusieron a trabajar desarrollar una investigación. Entonces, a consecuencia de ello, pues yo en ese tiempo, que fue hace como 1 año o 2 años, tuve que buscar, recabar información para ver cómo hacía yo el, el trabajo, ¿verdad? Entonces, aquí en línea de investigación, pues es la misma que veníamos trabajando, que sería realidad educativa nacional, pero no solamente esa línea hay, o sea que hay más líneas. Para el departamento de pedagogía creo que son 8 líneas de investigación, esta tecnología. Yo voy a buscar las diapositivas porque aquí las tengo. Entonces,
yo no sé si ustedes saben que hay más líneas, pero nosotros nos dedicamos a trabajar realidad educativa nacional. ¿De dónde yo voy a obtener la línea de investigación? La envía la facultad, o sea que de las 8 líneas que están, pues dependiendo del tema que yo voy a elegir, yo entonces asocio la línea de investigación con lo que yo quiero investigar, ¿verdad? El tema de la investigación, el planteamiento del problema, la justificación, la delimitación. Aquí está la delimitación, por ejemplo, está el ámbito, 4 ámbitos. Y dentro de los 4 ámbitos, pues está ámbito geográfico, en qué lugar se realiza la investigación. El institucional, en qué institución se realizará el centro o en un centro o en varios centros. El ámbito personal, quienes intervienen en la investigación, docentes, padres de familia, quien intervenga. Y luego el temporal, que de qué fecha se está trabajando la investigación de tal fecha hasta tal fecha. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que trabajar en el ámbito temporal en el semestre, ¿verdad? El ámbito temporal se inició, se trabajó en el primer semestre de 2022, que comprende del tanto, por ejemplo, podríamos decir de febrero hasta mayo, hasta mayo tendría que ser. Luego están los alcances, miembros de la comunidad, que hasta dónde llega lo que yo estoy trabajando, objetivos general, específicos y una descripción. Bueno, para trabajar todo esto, yo tengo aquí un documento que les va a servir de mucho como de apoyo para que ustedes puedan trabajar todas las partes, porque a veces yo la hago y a como puedo, pero tiene un proceso. Bueno, estas son matrices. Estas matrices yo las ocupé cuando hice mi proyecto de investigación. Me ayudaron bastante porque una matriz lo que hace es darme un orden. Por ejemplo, yo le mandé esto a un compañero, a Eder, pero más que todo era de la justificación. Bueno, matriz para redactar el planteamiento del problema. Si no tenemos una matriz, yo comienzo a escribir. Y sí estoy escribiendo tal vez relación con el tema, pero de forma desordenada. Entonces aquí pues hay unos lineamientos donde le puede ayudar al estudiante a cómo realizar su planteamiento del problema. Yo sé que ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? Y esto solo es un apoyo para que ustedes lo hagan, lo mejoren, ¿verdad? Entonces dice instrucciones, dice introducción. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer en el planteamiento del problema? Una pequeña introducción al tema, aspectos generales de estudio. Aquí dice 2 o 3 párrafos. Para que no se nos haga tan grande, podríamos trabajar un párrafo, por ejemplo, un párrafo de esto, un párrafo del otro, porque pues el papel aguanta, ¿va? Pero ustedes dispondrán si hacen uno, porque aquí dice 2 o 3, pero ustedes pueden trabajar 1, 2 o 3. Ya queda a discreción de ustedes. ¿Por qué? Porque lo importante es que ustedes aprendan el proceso de trabajar investigación, no en volumen, sino que en conocimiento. Entonces, por ejemplo, si usted va a hacer su planteamiento del problema, una pequeña introducción, o sea que usted no va a escribir introducción, sino que introduce al tema. Luego dice la segunda parte, usted va a dar una problemática a nivel mundial, siempre 2 o 3, siempre dice 2 o 3 párrafos, pero para que no se nos, pues la verdad es que es bonito, la verdad es que es bonito escribir. Y vamos a suponer que son 10 integrantes de grupo, entonces no sé cómo trabajarían, ¿verdad? Pero por ejemplo, poder decirle el coordinador, bueno, por favor, Ana, me va a trabajar la introducción de aspectos generales del estudio del tema, ¿va? Entonces, Ana trabaja su introducción al tema X. Sofía, mire Sofía, a usted le toca hablar sobre la problemática mundial. Bueno, Sofía busca, tiene que leer
tiene que investigar sobre el tema de mundial, ¿verdad? Pueden parafrasear, o sea que tomar de algún autor lo que dice el autor, entre comillas, y usted lo puede escribir dentro del planteamiento del problema. Entonces, el problema lo va a ver usted desde lo grande a llegar a el método inductivo-deductivo. Entonces, aquí usted lo hace la generalidad, o sea, la introducción. Problema a nivel mundial, problema a nivel Latinoamérica, problema a nivel nacional, problema a nivel ya local, o sea que ya usted que comenzó que el problema, por ejemplo, la pandemia. La pandemia inició en China, en Wuhan, no sé cómo ahí, en el año tal y un pequeño, ¿verdad? Algo pequeño que usted pueda escribir de la problemática, de qué se desprendió la situación. Por ejemplo, yo quiero investigar sobre la manera, causas de la deserción escolar por el COVID, o también podría la modalidad híbrida, o podría la modalidad virtual, porque es diferente. La híbrida es porque ya en la nueva normalidad ya estamos, pues nosotros todavía no, pero un número de centros educativos ya tienen modalidad híbrida porque están, a veces llegan, creo que en el Ministerio de Educación van unos días y luego dejan de ir, ¿verdad? Así solo van a dejar tarea y todo. Entonces esa es la modalidad híbrida. Entonces, si yo estoy hablando de la modalidad híbrida, pues tengo que hablar en relación al tema a nivel mundial, ¿verdad? La modalidad híbrida que, por ejemplo, se ha dado la modalidad híbrida, pero con deficiencias porque nunca será igual como trabajar de forma presencial. Por ejemplo, ¿verdad? Lo que usted investigar. En Latinoamérica, por ejemplo, a nivel de Latinoamérica, la deficiencia es que la mayoría de los estudiantes no cuentan con el material necesario que es una computadora o un teléfono inteligente, pero eso no lo van a decir ustedes. Sí tienen que leer y escribir en relación y parafrasear si hay algo que les de impacto que les interese, pues ustedes lo pueden colocar ahí, ¿verdad? El nombre del autor y entre comillas lo que el autor dice en cualquiera de los tres niveles. Luego a nivel nacional igual, ¿verdad? A nivel nacional, lamentablemente, el gobierno de Guatemala no colabora, ¿verdad? No ayuda. Primeramente tendría que darles, tener internet, ¿verdad? Internet en las escuelas, que los niños tuvieran una computadora dada por el, ¿verdad? Todo eso usted lo puede escribir como planteamiento del problema. Y al final, pues aquí, por ejemplo, si lo van a hacer en casillas, al igual en casillas, en la escuela XY, está la modalidad a distancia, por ejemplo. Sin embargo, no se cumple o no funciona porque los niños no tienen teléfono, unos tienen y otros no. Algunos niños no llegan a recoger su material si fuera híbrido. Algunos niños recogen su material, otros no, otros se conectan, otros no. Y ese es un problema que daría. El problema también de trabajar de forma virtual sería que en realidad no se sabe si el estudiante está aprendiendo, si el estudiante está conectado, si las tareas que hizo las hizo el estudiante o se las hicieron. O sea, todas esas son problemas, consecuencias de la pandemia. Y finalmente redacta a nivel de la comunidad donde se está realizando la investigación, o sea que al final cae en la escuela, por ejemplo, la comunidad. Estas son matrices que le sirven a usted para no desviarse, que uno mete una cosa y mete otra y de ahí se salta una cosa y tal vez al final, como decían en una reunión de la U, se cantinflea, ¿verdad? O sea, que Cantinflas decía una cosa y decía otra, y al final no decía nada, ¿verdad? Pero es porque, bueno, en el trabajo de investigación tiene sus lineamientos todo, ¿verdad? Y tiene que ir un orden. Aquí sería para el planteamiento del problema. Aquí hay otra matriz donde les va a ayudar para realizar el objetivo general. Fíjense que el objetivo general, yo no sé si ustedes tengan alguna matriz, pero el objetivo general, por ejemplo, ¿verdad? Si yo no supiera esto,
Yo solo lo pienso, me lo saco de la manga y lo escribo. Y no sé si en realidad es un objetivo general. Pero en mi mente yo sé que sí es. Yo lo pensé como un general. Ahora, ¿cómo yo sé que realmente es un objetivo general? Entonces aquí tengo que ir en función del título de la investigación. Por ejemplo, dice las limitantes de la educación híbrida o puede ser las limitantes de la educación a distancia, por ejemplo, ¿verdad? Cualquiera de las dos, a causa del COVID-19. O sea que no nos estamos perdiendo porque la U nos está pidiendo que investiguemos de acuerdo al tema del COVID-19. Entonces, este es el tema, ¿va? Por ejemplo, alcance de la investigación. En este alcance de la investigación yo tengo que manejar verbos. Yo les voy a mandar una hoja donde hay una cantidad de verbos y de los niveles. Hay niveles y todo. Yo no sé si han escuchado la taxonomía de Bloom. Ahí están verbos. Lamentablemente, o sea, estos trabajos de investigación no solamente es decirle al alumno, mire, haga la línea de investigación, haga el objetivo. Ya lo hicimos, ¿verdad? Y al final, pues no sabe uno, el estudiante, no sé si lo hice bien o no lo hice bien, ¿verdad? Pero aquí yo creo que lo más importante es el aprendizaje. Aquí, aunque sea poquito, aunque sea sencillo, no les estoy pidiendo un trabajo grande, pero en pequeño que ustedes aprendan a desarrollar correctamente el proceso de investigación, porque eso es lo que pretende la universidad que al final, por ejemplo, usted llega a una carrera donde tiene que hacer una tesis, un proyecto de investigación, usted tiene la capacidad de poder hacerlo. Por ejemplo, el informe del EPS es otra cosa. Y ya es, por ejemplo, ahí tiene que hacer su diagnóstico, el plan de que yo les hablaba, su plan de diagnóstico, antes de iniciar a hacer su primera parte, que es el diagnóstico. Entonces, usted tiene que hacer el plan, cómo va a hacer usted para investigar la fase diagnóstica, pero esa es otra forma de investigar que tiene la universidad. Bueno, entonces, según lo que yo leí, yo busqué un verbo explorativo, porque hay explicativo, explorativo, inductivo, de análisis y todo. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, las limitantes de la educación híbrida, ya sea híbrida o las limitantes de la educación a distancia a causa del COVID. Bueno, entonces yo quiero hacer la pregunta. ¿Cuáles son las limitantes? Porque esto del tema tiene que tener relación con la pregunta y con el objetivo general. Entonces dice, ¿cuáles son las limitantes de la educación híbrida a causa del COVID-19? Miren, tiene relación. O sea que yo no estoy diciendo una cosa y aquí en la pregunta estoy preguntando otra cosa. Esto tiene que ir amarrado con esto. Entonces, las limitantes. Entonces, quiero saber yo cuáles son las limitantes. Bueno, ahora para formar el objetivo general, una forma fácil de hacerlo, usted copia la pregunta, ¿verdad? La copia, le quita los signos, le quita la palabra esta y agrega un verbo. Entonces ahí usted ya hizo su objetivo general. Tan sencillo, pero que mientras no nos explican, nosotros no sabemos ni de dónde están saliendo las cosas. Entonces aquí, mire, ¿cuáles son las limitantes de la educación híbrida a causa del COVID-19? Entonces, analizar es el verbo. Analizar las limitantes de la educación híbrida a causa del COVID-19. Podría ser, aquí podría ser no solo analizar, también podrías ocupar otro verbo que coincida con lo que yo quiero averiguar, ¿verdad? Aquí dice que tengo que analizar las limitantes. ¿Cuáles serán las limitantes de la educación híbrida? ¿Cuáles serían? El internet. El internet. Esa es una limitante porque, por ejemplo, bueno, en la universidad están haciendo un esfuerzo todos, porque y a pesar de
Muchos me dicen, me escriben y me dicen, viera licenciada que no me puedo conectar porque la señal. Entonces, La señal y el internet. la señal, el internet, la distancia, porque si fuera, por ejemplo, si es híbrida, por ejemplo, eh, yo los atiendo por internet el sábado. El otro sábado tienen que llegar ustedes a la sede. Llegar a la sede equivale a que se pueden contagiar, ¿verdad? Lo económico. En fin, que estamos analizando las limitantes de la educación híbrida y analicemos las limitantes de la educación a distancia, porque es diferente. Una de las limitantes es que el estudiante, yo en realidad, no sé si el No, estudiante está aprendiendo. Yo pienso que sí, pero en realidad no sé, porque no es lo mismo a que yo le dé una tarea y que yo vea ahí en el aula que usted la está haciendo y que cuando usted la haga me dice, mire licenciada, fíjese que yo aquí no entendí, pero yo vi que la hizo. Pero aquí, ¿cómo puedo yo saber que usted lo está haciendo? Usted cumple porque usted quiere sus puntos. Y puede ser que unos lo hacen, otros no, me dieron copia, uno me ayudó, mi hija me la hizo. Ya, o sea, ¿cómo yo puedo asegurar que la educación a distancia está rindiendo a un 100% lo que yo como maestra pretenda? ¿Verdad? Entonces puedo analizar la educación híbrida o la educación a distancia, que es totalmente diferente, a consecuencia del COVID-19. O sea que no nos estamos perdiendo. Entonces, dejemos un poquito atrás lo de la vacuna, porque la vacuna, de hecho, es un proyecto que ustedes van a hacer para concientizar a la gente que se tiene que vacunar, pero ¿a quiénes van a concientizar? A los de la comunidad educativa, porque si ustedes se desligan de la comunidad educativa, ya no es un problema educativo, sino que es un problema de salud. Entonces tenemos que tener cuidado de cómo vamos a plantear el problema, porque muchas veces lo planteamos, pero lo estamos enfocando en salud y no lo tenemos que enfocar en salud. Otro caso, ¿verdad? Calidad de los docentes en el nivel medio, calidad de los docentes en el nivel primario, calidad de los docentes en el nivel universitario, en la modalidad híbrida o a distancia. Aquí ya cambió el tema. Ahora, explicativa. Yo busqué un verbo de esa naturaleza. Entonces dice, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuáles son los factores que provocan la mala calidad de los docentes en el nivel medio de la modalidad híbrida o de la modalidad a distancia? Entonces ya copio la pregunta, la paso para acá, le quito los signos de interrogación, le quito cuáles, que es un pronombre y son del verbo ser o estar. Y en lugar de eso yo coloco un verbo que yo quiera. Determinar los factores que provocan la mala calidad. Explicar los factores que provocan la mala calidad. Mostrar los factores que provocan la mala calidad de los docentes en el nivel medio de la modalidad híbrida o la modalidad a distancia. Entonces, miren, no es difícil. No es difícil, pero lo que pasa es que mientras no estamos inmersos en trabajar investigación, estamos en otro rollo, pues. Y es bonita, la investigación es bonita, pero si nosotros logramos comprender todo esto, entonces, ¿qué tengo que hacer yo para ser investigador? Leer, leer, investigar cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. Miren, cuando nos tocó que hacer a nosotros el proyecto de investigación en la universidad, que era un examen, sí preliminarmente nos prepararon un poquito porque nos dijeron que estudiáramos línea de investigación porque eso íbamos a hacer. Y yo me puse a investigar, me puse a investigar. De hecho, por esa razón que trabajé el proyecto de investigación cuando me evalué, porque es por oposición, todas estas matrices a mí me sirvieron porque yo, tal vez con deficiencias, ¿verdad? Porque tal vez no lo hace uno al 100, pero es una guía que le ayuda a uno a hacer mejor el trabajo de investigación, porque para hacer un trabajo de investigación al 100, yo creo que es hacerlo
hacer unos 30 veces trabajo de investigación, ya usted se convirtió en especialista. O sea que tenemos que hacer las cosas y, por ejemplo, aprovechen. Yo creo que ustedes, no sé si todavía tienen un seminario, ¿verdad? ¿O no? ¿O ya lo hicieron el último? Bien, licenciada, todavía nos falta uno. Pues ahí aprovechen, miren, aprovechen al máximo hacerlo de verdad, mire, con corazón, cuerpo y alma, porque de verdad les digo, ese es el sentir de la universidad. O sea que la universidad pretende que el estudiante no sea, nosotros como maestros tenemos que hacer docencia, investigación y extensión, no solo docencia, y los estudiantes al igual, ¿verdad? Y por eso se implementó investigación y extensión. ¿Por qué razón vale 20 puntos el proceso de investigación? Porque es un proceso largo, pues largo en sí de que no solo tienen que llenar la primera parte así y ya está, ¿verdad? Sino que antes de, o sea que el documento que que les mostré anteriormente es solamente como un documento muerto, mientras yo no pueda realizar estas cosas despacio. Entonces, aquí hay bastante trabajo para todo el equipo de trabajo. Si todos trabajan jalando bien la cuerda juntos, yo sé que lo pueden lograr y bien hecho. Entonces, yo no dudo de la capacidad de los estudiantes. Lo que pasa es que a veces, donde yo no encuentro la puerta de salida, yo me desespero y mejor no hago. Y eso nos pasa a todos, pues. Entonces, yo les voy a mandar estas matrices. Inclusive les propongo, pero ustedes disponen. Ustedes tendrán que buscar su tema, ¿verdad? El tema y hacer esto que yo estoy haciendo. Ahora, si ustedes estarían de acuerdo, ahí hay dos temas y lo hice a propósito, porque iba a ser uno. Y dije yo, lo voy a sortear entre los dos grupos y que si a un grupo le queda, el otro grupo pues tendrá que trabajar. Pero yo creo que me puse a trabajar, a trabajar, a trabajar. Tengo ahí otros temas que estuve haciendo. Me gustaron estos dos. La propuesta es, si ustedes están de acuerdo, trabajan estos temas, que ya van adelantados, pues ya solo usted tiene que hacer su planteamiento, usted tiene que hacer su justificación, lo que falta, pero ya por lo menos el título, que miren, lo que más cuesta es hacer este planteamiento. El título, la pregunta y el objetivo general. Del objetivo general se desprenden los objetivos específicos. Entonces, si usted agarra un nivel de análisis de verbo, usted tiene que bajar el nivel de los específicos. Pero ¿cómo voy a saber yo eso? Tengo que tener los verbos. O sea que por eso les digo que el proceso de investigación no es solamente yo explicarles el cuadrito. Y miren compañeros, esto es la primera parte. Busquen su tema o busquémoslo aquí entre todos sin saber esto, ¿verdad? Y aquí está, aquí hay otra matriz, matriz para realizar la justificación en trabajo de investigación. Nombre del estudiante, pues ahí no, responda cada Licenciada, pregunta. disculpe. Diga. Fíjese que a mí no me aparece en la pantalla lo que usted está diciendo, sino que otra cosa. A usted, a ninguno. A mí tampoco, licenciada, yo eso le iba a decir también que yo Vale. se quedo en lo mismo, ya no pude ver todo lo que estaba Se quedó pasando. trabada. Ahora, Ahí sí, licenciada, gracias. vale. ¿Quieren que les repita todo esto? ¿O lo tienen claro? No, lo manden un documento de Word porque sí le entendimos esto- algunas cosas. Todo La esto clase se está los voy a grabada, mandar. como la Yo clase les está voy a grabada, nos mandar. pueden mandar la clase. Ah, licenciada. sí. Todo esto yo se los voy a enviar, ¿verdad? Entonces la matriz para redactar el planteamiento está aquí. Introducir problema a nivel mundial, problema a nivel Latinoamérica, a nivel nacional, local y al final a caer en el problema donde usted quiere O investigar. sea que, perdón, o sea que este es diferente al que nos envió la vez anterior, ¿verdad?
Lo que pasa es que aquel era investigación-acción, porque yo estaba leyendo y decía, no sé qué tema, investigación-acción. Entonces, ahí fue donde yo vi que no íbamos al camino donde realmente, porque yo no estoy trabajando con la licenciada Yoli. Cuando Eder me dijo, licenciada, trabajamos el mismo tema de la licenciada Yoli, yo le dije que sí, pero le dije que sí pensando no en que íbamos a trabajar juntas, porque definitivamente ella fue la que me dijo a mí, fíjese Ligda, que a mí me toca extensión y a usted investigación, o sea que definitivamente las dos sabíamos que íbamos a trabajar cada quien por nuestro lado. Pero cuando me dijo Eder, podemos tomar el mismo tema, sí, les dije yo, sí, pero aunque tomemos el mismo tema, había que hacer todos estos planteamientos, ¿verdad? Entonces aquí está la guía, ¿verdad? Yo redacté estas dos y esto les puede servir para que ustedes vayan redactando eso y sacan el planteamiento del problema. Aquí está esta matriz. Luego la matriz que les explicaba, la matriz para realizar el objetivo. Aquí está el tema. Alcance de la investigación es a qué alcance lo quiero yo ocupar en relación al verbo que ocupe. La pregunta. Y de la pregunta trabajo el objetivo general. Entonces, yo lo que les decía era que copien aquí. Copian esta pregunta, la trasladan para acá, le quitan los signos, quitan esto. Perdón, lo voy a quitar. Y ahí ya tengo el objetivo general, pero aquí tengo que agregar un verbo. ¿Ya? Investigar las limitantes de la educación híbrida. Determinar las limitantes de la educación híbrida. Explicar las limitantes de la educación híbrida. Y ahí ya está el objetivo. Entonces, si son chivos, pues, ahí sí que chivos que le ayudan a uno a hacernos las cosas más fáciles, pues, porque la verdad es que realizar trabajo de investigación es pensar. No hay otra, tengo que quebrarme la cabeza para llegar a trabajar lo que en realidad quiero